Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para poner en la mano del Señor este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Te ruego que bendigas a cada hermano, Señor, en sus hogares, Señor, a todos los que van a escuchar, Señor, y tengan la oportunidad de ver este video, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que es a través de tu Espíritu que viene la revelación de tu palabra, Señor, y sabemos que eres tú el que nos da entendimiento, sabiduría, discernimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Así que te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tomes el control de principio a fin, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, hoy yo siento en su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Solo en los brazos del Salvador podemos ser libres, podemos ser salvos. Vamos a tener la lectura bíblica esta mañana en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. Y leemos así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El último versículo, el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, Señor. Que tu palabra, Señor, que fue leída en esta mañana, Señor, sea, Señor, escuchada en nuestros corazones, Señor, que es escrita, Señor, en nuestras vidas, Señor, para ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús, y que todo sea hecho a través de tu Santo Espíritu, la revelación, el discernimiento, Señor, y todo lo que nosotros debamos entender y conocer de tu Sagrada Escritura, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta mañana vamos a estar en la clase número 9 y la misma tiene por nombre el mensaje a la Odisea. Vamos a estar viendo el capítulo 3 del 14 al 22 como acabamos de leerlo, y el versículo clave es Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, y lo vamos a leer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vemos qué linda promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él, en su amor y su misericordia, viene y toca nuestras vidas y desea entrar en nuestras vidas, morar, hacer morada en nuestras vidas. Vean qué bonito y qué interesante. Dice, y cenaré con él y él conmigo. O sea, vamos a tener una comunión constante con él a través del Espíritu de Dios. Vamos a estar viendo 3 puntos. El primero es una iglesia tibia. El segundo es consejo sabio. El tercer y último punto es una gran invitación. Vamos a estar leyendo lo que dice el autor. Esta iglesia es interesante porque ella tenía 3 características principales. No era una iglesia pobre económicamente. Aquí quiero hacer una pequeña diferencia entre pobreza. Está la pobreza que es mental por diversas circunstancias o por diferentes situaciones que pasan en nuestra vida, y está la iglesia pobre que tiene y aún dice que no tiene. O sea, es como un poco contradictorio, pero suele pasar. Las características principales de la ciudad de la Odisea eran que tenía sus bancos, industrias textiles y sus médicos. Esto nos recuerda, dice el autor, que muchas ciudades grandes en nuestra tierra hoy día tengan estas cosas en mente a medida que estudiamos, porque nos darán perspectiva hacia el lenguaje que nuestro Señor usó para esta iglesia. Dios, al igual que le habla a la iglesia de la Odisea, le habla a la iglesia actual. La palabra de Dios no es un libro que pasa de moda, no es un libro que está de moda porque es el boom, como aquellos libros famosos, digamos, de Gabriel García Márquez, Señor Presidente, entre otros autores y libros que en su momento fueron el boom y hasta ganaron, vamos a decir, dinero por medio de esa escritura. La Biblia no. La Biblia, el interés principal de Dios es que nosotros podamos conocer a Dios a través de su palabra escrita, a través de la palabra vivida por el Señor Jesús, y la revelación del Espíritu Santo al ser humano. Que esto es muy importante, es la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Sigo leyendo. Dice que la Odisea está ubicada a unas 100 millas, más o menos 160.93 kilómetros al este de Éfeso. La ciudad era una de las 3 ciudades localizadas cerca la una de la otra. Las otras 2 eran Colosa y Hierápolis. El libro de Colosenses fue escrito a la iglesia de Colosas, y un estudio de esta carta proporciona información básica acerca de las condiciones de la hermana ciudad de la Odisea. Pablo menciona esta ciudad 4 veces en Colosas, y en Colosenses hace referencia a Colosenses capítulo 4, versículo 16, específicamente dio las instrucciones
que esta carta a los colosenses también fue leída en la Odisea. También había una carta para la Odisea que debía ser leída en Colosas. Estas dos iglesias compartieron la misma atmósfera espiritual, o sea, creían en el mismo Dios que usted y yo creemos a la fecha. Vamos a ver el primer punto, el cual se llama una iglesia tibia. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 16. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Vean las palabras que está utilizando el Señor aquí. Esto es interesante porque vemos cómo Dios, aún Dios, conociendo nuestra obra, nos da una recomendación y no nos dice: no, es que usted tiene que ser y servirme a mí y andar en mis caminos y buscar mi palabra. No, Él le dice aquí claramente al que lee la palabra de Dios: conozco tus obras. ¿Qué es conocer las obras? El quehacer de cada ser humano. Dios conoce el quehacer de cualquier ser humano, llámese como se llame, cristiano o no cristiano. Él conoce, Él sabe. Como decía el salmista: ¿a dónde huiré, oh Dios, de tu presencia? Si al cielo, si al Seol, y hace referencia a varias partes materiales. Y él llega a la conclusión que dice que en ningún lado se puede esconder de la presencia de Dios. Y es lo mismo que sucede actualmente. Ningún ser humano, ni yo ni cualquiera, se puede esconder de la presencia de Dios. Nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios porque Él conoce nuestras obras. Él sabe si somos fríos o si somos calientes o si somos tibios. Pero ahí hace la recomendación: quien lo vomitará, o sea, nos desechará. Si somos tibios, tenemos que tomar una decisión: o seguir o no seguir al Señor. La decisión correcta es seguir al Señor y buscar sus planes, sus propósitos, conocerlo a través de la palabra de Dios revelada por el Espíritu de Dios, el cual viene a morar cuando se recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y esa es la primera condición. Para que la palabra de Dios pueda ser revelada, tiene que haber un encuentro personal con el Señor Jesús. De lo contrario, no va a poder haber esa revelación de parte de Dios a través del Espíritu de Dios. Y no va a haber ese cambio en nuestra vida. Vemos aquí, y cito lo que dice el autor: Jesús no tiene una agenda secreta ni ningún plan escondido. Ese no es el plan de Dios. La palabra de Dios ya fue revelada, ya fue dada para el ser humano. Está en que nosotros podamos recibir a Jesús como Señor y Salvador y que el Espíritu nos la revele tal cual Él la hizo para con nosotros o en nosotros. De lo contrario, tampoco puede suceder esto. Pero Dios nunca ha tenido un plan escondido. Si usted, lo que hemos leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí Dios relata y habla de todo muy abiertamente y muy claro. Le hablaba al pueblo de Israel, le habló por medio de los profetas, por medio de los reyes, mal que bien, pues tenían que seguir una ordenanza de la palabra de Dios los reyes, la cual muchos no hicieron y por eso vivían de mal en peor cada día. Pero estaba el plan revelado para todo ser humano. En aquel entonces, si usted lo quiere ver desde Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis, ahí está el plan y diseño que Dios tiene preparado para el ser humano. Pues sigo leyendo. La iglesia de la Odisea específicamente tenía necesidades de que se le recordara esta verdad. ¿Cuál era la verdad? Jesús es la verdad. Y Jesús no tenía ningún plan escondido para esta misma iglesia de la Odisea. No lo tenía. Le dice claramente:
Lo que acabamos de leer del versículo 3, del 14 al 16, muy claro, muy preciso y conciso. Se lo dice a la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia necesitaba, al igual que nosotros hoy, mañana no, mañana es un futuro incierto, hoy, conocer esa verdad, la única verdad que nos puede hacer libre en toda nuestra vida, espiritual, emocional, relacional, como usted lo quiera llamar, pero en todo nuestro ser. Esta iglesia necesitaba saber que Jesús era la verdad, toda la verdad, y que su salvación los llevaría a una nueva creación en todas las áreas de su vida. En todas las áreas. El único que puede conocer todas nuestras áreas, todos nuestros defectos, todas nuestras virtudes, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, es el Señor Jesús. Y esto es a través del Espíritu de Dios y a través de la palabra de Dios, la cual se va leyendo, se va pidiendo dirección en cuanto a la revelación de la misma, para que pueda generar fruto en nuestras vidas y cambio en nuestras vidas, los cuales son visibles en donde estemos. Vamos a ser diferentes a través de la palabra de Dios, revelada por el Espíritu de Dios. Y si no vamos, por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro no era diferente ni a usted ni a mí. Le voló la oreja con la espada al sirviente del sumo sacerdote. Negó a Jesús. Se hundió en el mar, pero fue el único que caminó en el mar. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a través del Espíritu de Dios, pudo hacer una nueva creación en él. Dice que en el primer discurso que Pedro se dio, se convirtieron como 4,000. Y recordemos quién era Pedro. Hay un antes y un después cuando nosotros entramos a la presencia del Señor. Pero no podemos ser una iglesia tibia, no podemos ser una persona tibia. Esta iglesia había sido conducida al engaño de creer que el mundo físico actual era más importante que el mundo espiritual por venir. A través de los años, muchas iglesias han caído en esta trampa y había sido atrapada en el engaño de la circunstancia. Las circunstancias son algo que van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto es lo importante, estar agarrado, tomado, creyendo fielmente en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanecerá para siempre. El hombre va a pasar. Yo me puedo morir en 5, 3, 4 minutos, media hora, 1 año, 2 años, 3 años, 30 años. Es irrelevante lo que yo dure, porque esta carne va a desaparecer, esta carne. Pero la palabra de Dios no va a desaparecer, seguirá activa y viva, como la misma palabra lo dice, es viva y eficaz. Pero debemos de conocer si estamos fallando en algo, porque muchas veces sabemos que estamos fallando en algo y lo tenemos claro, pero es tan fácil como ir y decirle: mira, es que me contaron esto y esto y yo deseo a ver si me puedes ayudar, pero yo estoy sabiendo que lo que estoy haciendo es malo. ¿Será malo? ¿Será malo una mentirita blanca ahí? Enséñeme dónde la palabra mentirita blanca sale en la palabra de Dios. Mentira es blanca o negra, es mentira, no es ni gris, es mentira, y por lo tanto es pecado. Muchas veces el creer, como lo dice aquí, hace mención a la iglesia de la Odisea, porque ellos eran ricos, eran industriales, era la única lana negra que existía en la época, y en ese lugar solo ahí se producía. Entonces obviamente ellos iban a hacer un poder económico muy, muy alto, igual que tener médicos. Los médicos de aquella época, imagínense qué podría costar un médico de aquella época, o ser médico. Pero ¿qué es más importante? No estoy diciendo que no es importante estudiar, que no es importante prepararse. Lo importante es mantenerse en la palabra de Dios y pedirle al Señor
cuál es la dirección que yo debo tomar, que nosotros debemos de tomar. Eso es lo importante. La iglesia, una vez más, aprendemos que Jesús nos conoce como realmente somos. La iglesia de la Odisea no pensaba de sí misma como Jesús. El pensamiento que yo tengo acerca de cualquier cosa jamás va a ser igual al pensamiento que tiene el Señor sobre esas cosas. Podría acercarme un poquito a través del Espíritu de Dios y de la revelación del Espíritu de Dios en mí, siempre y cuando yo quiera obedecer al Espíritu de Dios, el cual quiere gobernar mi vida, el cual yo muchas veces no lo dejo. Y esto es importante, porque Dios a la fecha sigue hablando. Y esta palabra que vemos ahorita está vigente. Él todavía conoce nuestras obras. Él todavía sabe si soy frío o caliente, o ninguna de las dos, o si estoy ahí en medio bailando el son que me toca. Dios sabe. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Creer, buscar de la presencia de Dios. Yo sé cuáles son mis debilidades. Yo sé cuáles son esas cosas que me afectan a mi vida espiritual y física, porque lo espiritual se va a reflejar en lo natural. Y lo natural se va a reflejar en lo espiritual. Y por estas situaciones es que nosotros muchas veces nos vamos enfriando, alejando de la presencia de Dios, y al final le terminamos echando hasta la culpa a Dios, porque Dios, yo le oré pero no me ayudó. Y resulta que le envió a una persona que ni conocía y me dijo: mira, Carlos, está fallando en esto y esto, y le dije: este chaval está loco si ni siquiera lo conozco. Y Dios hablando. El amor de Dios actuando, la misericordia de Dios actuando. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios y conocer mi condición como hijo de Dios. ¿Cómo estoy yo como hijo de Dios? ¿Le estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios o estoy escuchando lo que el mundo está diciendo? Que esto es importante. Muchas veces escuchamos y pedimos consejo a todo el mundo, al vecino, al hermano, al primo, al amigo del Facebook, al grupo del WhatsApp, y al último que tal vez ya es a Dios. Primero es Dios y después todo lo demás. Que eso tiene otras implicaciones en nuestra vida también. Esta iglesia no eran lo que Jesús quería que fuera. Jesús claramente declaró que Él quería que esta iglesia fuera o fría o caliente. O sea, que se decidiera, que tomara una decisión. Yo como ser humano tengo que tomar decisiones todos los días. Esto me sirve, esto no, esto sí, esto no. No es porque hoy estoy aquí hablando de... No, antes de que me levanté, ¿lo hago o no lo hago? ¿Hago esto? Todos los días de decisiones. Pero en este caso particular, la decisión más importante es buscar la presencia de Dios. Porque, repito, el Señor conoce nuestras obras. Esto es lo importante. Y no es por temor, por infundir temor, no. Es tener claro que delante de Dios estamos manos arriba. Él nos ve a cara descubierta. Carlitos es de estos que anda ahí por ni es ni tú ni mu. Carlitos, voy a tener que hablar con Carlitos. Vamos a ver qué pasa. Dios conoce. Ahora vean lo que voy a leer a continuación. La iglesia de la Odisea pensaba que tenía suficiente de lo que sea que tuviera. Se consideraban ricos, bendecidos y llenos de bienes sin ninguna necesidad. Repito, los bienes son importantes. ¿A quién no le gustaría tener cierta cantidad de dinero en su cuenta y decir, estoy sobrado? A cualquiera. Es una realidad. Eso no es que uno va a tapar el sol con un dedo. No. A todos nos gusta tener billetitos en la bolsa. Dólares, euros, lo que sea, pero nos gusta tener billete en la bolsa.
Pero aquí hay un pero. Cuando creemos que estas cosas son las que nos hacen felices y dependemos de ellas. Y esto va a traer sus consecuencias. Si dependemos de ellas, ¿qué va a pasar? Creemos que van a suplir nuestras necesidades, lo cual no es mentira, es verdad. Y creemos que todo esto está por encima de Dios. Y no es así. Y estamos poniendo en primer lugar todas las riquezas y nuestros bienes en vez de poner en primer lugar de Dios. Ahí está el error fatal. Primero tiene que estar la presencia de Dios, la búsqueda de Dios, para obtener todo lo que venga para poder vivir en paz. Y reconocer que Dios es el que suple estas bendiciones. Porque es Dios el que suple. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Recordemos lo que le pasó a Faraón cuando fue contra el pueblo de Israel, que ya iba de camino para la tierra prometida. En el mar se dice que en esa época los egipcios ocupaban la cúspide en muchas áreas militares, económicas, de lo que estamos hablando ahorita. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Y el pueblo de Israel no tenía nada, estaba saliendo de la esclavitud de 400 años. ¿Y qué le pasó? Pero ellos creyeron, cometieron sus errores como lo cometimos nosotros. Nosotros cometemos errores delante de Dios y a veces creemos que somos la tapa de, como dice popularmente, la tapa del perol. No. Si yo estoy donde estoy es porque el amor de Dios es grande. No es porque yo sea supercarga o porque sé mucho. No. Es el amor de Dios y la misericordia de Dios el que me sostiene hasta el día de hoy. Y espero que me siga sosteniendo hasta el día que yo me vaya. Pero es Dios, es buscar la presencia de Dios. No reconocer que los bienes y las riquezas y lo material son mejor que Dios. Es como decía el salmista: tú eres mi pastor y nada me faltará. Es creer esa palabra que está escrita en la palabra de Dios, valga la redundancia. Sigo leyendo literalmente, dice: hay un gran peligro espiritual al igualar las circunstancias físicas con las bendiciones espirituales. Nosotros no conocemos las condiciones exactamente de esta iglesia, pero sí conocemos su actitud hacia esas condiciones. Eran complacientes, se sentían satisfechos y toda su actitud era errónea, sin importar sus circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en lo que ellos tenían, en la prosperidad de lo que ellos podían hacer. Y no es malo. Estudiar no es malo. Tener una empresa como creyente usted no es malo. Lo malo es que usted tenga esa empresa y ya no asiste a la iglesia, ya deja de hacer ciertas cuestiones digamos espirituales. No. Primero buscar la presencia de Dios para poder sostener y mantener lo que Dios ha dado a nuestra vida. Vamos en el segundo punto. Dice consejo sabio. Estamos en Apocalipsis capítulo 3 del 17 al 19. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de que ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, por tanto es en vista de lo que acabamos de leer en el 17. Por tanto, dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues
celoso y arrepiéntete. Vea la recomendación que nos hace su palabra: arrepentirnos. Un consejo sabio: arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos es volvernos de lo que estamos haciendo. Eso significa arrepentirse. Es dejar de hacer lo que estoy haciendo, que sé que no funciona, que sé que no me hace feliz, que sé que no me lleva a ningún lado bueno, y volverme a lo que dice la palabra de Dios. Eso es arrepentirse. Vean qué tan grande es el amor y la misericordia de Dios, que todavía nos recomienda lo que debemos hacer. Esto es similar a que nos den un examen con todas las respuestas ya dadas. O sea, está para sacarse el 100, sin borrar, sin quitar nada de la respuesta de los exámenes. Ya está dada la respuesta. Y la solución: ¿de quién depende de que se haga o no se haga? ¿De que lo tome o no lo tome? Depende de nosotros. El consejo sabio aquí está. La palabra de Dios es sabia de principio a fin. Y me refiero desde Génesis al Apocalipsis. Es sabia. Y se ve que hay sabiduría y conocimiento en ella. Y aún que es viva. Leo lo que dice el autor. A los ojos de Jesús, esta era una iglesia desdichada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esta imagen es muy distinta a la que la iglesia tenía de sí misma. Vean esto que es interesante. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de mí mismo? No, es que yo soy supercarga porque yo voy a la iglesia los jueves, voy los domingos, entonces si hacen otra actividad y extra, yo voy, entonces como yo soy el... No, Dios no nos ve así. Ustedes recuerdan la parábola de los dos hijos, el que le dijo que fuera a trabajar y uno le dijo que sí, al final no fue y fue el otro. ¿Quién obedeció al Señor? Obedeció al final el que dijo que no iba, y fue el que fue. Así no sucede con nosotros. Muchas veces nosotros, porque creemos que estamos en la iglesia, creemos que somos lo último. No. Yo necesito de la presencia de Dios porque yo soy pecador, porque esta carne me pesa, porque la presencia de Dios en mí es la que hace que yo no ande en delitos y pecados continuamente. Esto no quiere decir que no peque delante de Dios. Puedo pecar con la mirada, con decir algunas palabras que no debo decir, con pensar algunas cosas que no debo pensar, pero ¿quién las ve? El ser humano no ve un pensamiento, pero Dios sí lo ve. Y esto nos habla la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de escuchar este consejo sabio que la palabra de Dios nos dice. Y cuidado en el pensar en mí como algo más que los demás, que al final eso es arrogancia, soberbia, y el soberbio Dios lo ve de largo y al humilde de cerca. Una iglesia llega a esa condición cuando comienza a creer que la iglesia existe para beneficio de sus miembros. Cuando pensamos que una iglesia nos pertenece y que su propio propósito principal es suplir esta necesidad, entonces se convierte en un tipo de club social. No veo en ninguna parte de donde habla de la iglesia que fuera un club social en la palabra de Dios. Lo que sí veo es que se llegaba a buscar la presencia de Dios, al rostro de Dios. Y esto es lo que hacen los apóstoles. Por eso es que la iglesia se propaga en el mundo conocido de aquella época, en Europa y Asia. Por esto es, para que Dios sea el que ocupe el primer lugar en diferentes, digamos, estructuras, porque la iglesia al final somos cada uno de nosotros, porque ahí es donde mora el Espíritu de Dios. Club social espiritual que opera en beneficio de la congregación. Esto es lo que olvidó la iglesia, lo decía. ¿Qué diferencia más importante y triste hay
Aquí entre el tú dices y el tú eres. Tú dices y tú eres. Yo puedo decir que soy el que vive en el tercer cielo y anda morando con los ángeles, pero en realidad quién soy y cómo me perciben las demás personas, a través del testimonio, a través de lo que hablo, a través de lo que converso con los compañeros, en mi forma de actuar diario, en mis obras, como dice Apocalipsis. Dios sabe. Yo puedo engañar a cualquier miembro de la iglesia y de cualquier iglesia, pero ¿a Dios quién? ¿Poder engañar a Dios? Vean lo que le pasó a Satanás por querer ser igual a Dios. Fue desechado, fue desterrado, porque él decía y era otra cosa. La iglesia de Jesús debe ser luz y sal, así como la luz debe ser brillante y visible. Así como la sal debe darle sabor a la vida. Hay que hacer referencia a Mateo 5, capítulo 5, versículo 13 al 16. Las iglesias tienen el cargo de entender el programa de Dios y de predicar y enseñar ese programa a todos los hombres en todas partes. Las iglesias deben concentrarse en lo que Dios está haciendo, no en lo que los hombres planean hacer. Eso es estar en la voluntad y en el propósito de Dios. Recordemos del apóstol Pablo, quién era antes de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. Él se creía que andaba haciendo lo último y lo mejor para Dios, matando y asesinando a todos los miembros de las iglesias. Cuando se toca con el Señor, ¿qué pasó? Reconoció, entendió y recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y esa fue la diferencia que marcó su vida. Y esa es la diferencia que puede marcar en nuestra vida, al escuchar un consejo sabio de parte de Dios. Ya después vemos un apóstol Pablo completamente diferente, lleno del Espíritu de Dios y hablando y predicando y enseñando y haciendo que la iglesia de Dios creciera por todos lados. Es Dios quien hace la diferencia, pero es andar en el plan de Dios, en lo que Dios ha dicho que la iglesia haga, no en lo que no ha dicho que no haga. Esto es la diferencia, y esto es importante porque muchas veces se cae en el error y se dice: no, es que el Señor me dijo, no, y es que el Señor me encomendó esto, no, es que el Señor me dijo que hiciera esto especial. Ya está escrito lo que Dios ha dicho que hagamos para nuestras iglesias o para la humanidad total. Una iglesia puede tener muchas cosas que provienen de varias fuentes, pero lo que una iglesia realmente necesita solo puede obtenerse del Señor Jesús, porque Él es el dueño de la iglesia. No tiene nombre ni apellido la iglesia de Dios. Y si le quiere poner nombre y apellido, se llama Jesús. Y Él es el que suple, y Él es el que mantiene y el que sostiene, siempre y cuando la iglesia obedece a la palabra de Dios, a las ordenanzas dadas por Él mismo a su iglesia. Aquí hay algo interesante que dice el autor, y habla acerca del colirio y dice que esta iglesia la iglesia de la Odisea necesitaba del colirio de los ojos. Dice: la Odisea era famosa por sus médicos que trataban padecimientos de la vista, oftalmólogos. Se refiere a oftalmólogos. Jesús dijo que la iglesia también necesitaba un tratamiento espiritual. El ser humano, yo Carlos pecador, necesita de ese tratamiento espiritual día con día. ¿Por qué? Porque yo vivo en esta carne. Esta carne es 100% pecado. Por lo tanto, yo debo someter esta carne ¿a quién?
¿O a través de quién? ¿O con la ayuda de quién? Del Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, mi comunión con Él debe de ser continuo, día con día, en oración, en lectura de la palabra de Dios. Si Dios pone en su corazón ayunar, si Dios pone en su corazón a través del Espíritu cantar salmo, hágalo. Ese es estar en una constante comunicación con Dios. Y ese tratamiento es espiritual, es Dios el que va a transformar mi vida, no es yo, no es ese yo, no es mi persona, ni ninguna otra persona. Es el Espíritu de Dios el que transforma nuestro ser, donde nosotros cambiamos, como les dije hace un momento, donde nos arrepentimos, nos volvemos de hacer lo que estábamos haciendo para hacer lo que dice la palabra de Dios. Cambiamos una cosa mala por algo que Dios ha dicho en su palabra. Aquí hace referencia, dice, el colirio para los ojos es la intercesión del Espíritu Santo con nuestras almas, lo que permite que veamos cómo Dios nos ve. Nosotros no podemos ver como Dios nos ve, ni andar en los caminos que Dios anda. Esa es la lucha diaria. Pero si nosotros buscamos la presencia de Dios, hay cambios en nuestra vida. Y son cambios que son visibles a nuestro alrededor. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando usted es una persona diferente. Y hay gente que no se aguanta y dice, mira, algo diferente te veo. Carlos, mira, te veo algo que pasó, ¿qué te hiciste? Es Dios actuando, es Dios cambiando. O sea, Dios sigue trabajando en nuestras vidas y en nuestro ser. Pero para esto nosotros debemos escuchar el consejo sabio que nos dice la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar ese consejo? Leyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La iglesia de la Odisea se había desviado de la verdad, pero había una manera de regresar. Y un Señor amoroso la explicó detalladamente. Jesús no los había rechazado en ira, sino en amor. Pero ese mismo Jesús que le dice, vuélvete, arrepiéntete. ¿Ve el consejo que le da? El Señor Jesús no nos va a desechar por lo que nosotros hicimos hace una hora, hace 2 días, hace 3 días. No, Él nos agarra y nos dice, bueno, ok, ya esas cosas pasaron, son viejas, bueno, hagamos algo nuevo para que puedas entender, dice el Señor Jesús, que realmente es lo que necesitas en tu vida. Eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario, con su sangre, con su vida. Permitir que nosotros pudiéramos cambiar y pudiéramos volvernos hacia el Padre. Vamos a ver el tercer y último punto, una gran invitación. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20-22. Y leo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. O sea, me da risa, ¿por qué? ¿Cuánto no tenemos oído? ¿Cuántos? Yo tengo 2. A Dios gracias, todavía escucho con los 2. ¿Cuántos tenemos oído y muchas veces no escuchamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir y lo que el mismo Dios nos quiere decir? Casi podría asegurar que el mismo Dios, si no fuera por su amor y su misericordia, bajar a la tierra y habla personalmente, no le escucharíamos, no le entenderíamos lo que quiere decir. Y teniendo 2 oídos para oír. Vean qué profundo que es esto y estaría bonito para un estudio.
Sigo leyendo literalmente lo que dice el autor. Esta es la conclusión a este mensaje y a los demás mensajes de las 7 iglesias como un todo. En el versículo 20 nos encontramos un cuadro bastante triste. Jesús parado afuera de la puerta. Muchos usan este versículo para describir a Jesús parado fuera de la puerta del corazón de una persona perdida, tocando y procurando tratar de salvar a esa persona. Tengan en mente que Jesús se está dirigiendo a la iglesia de la Odisea y haciéndoles saber cómo, con todas sus ideas y acciones mundanas, lo sacaron de su compañerismo. Parecía que los miembros de la Odisea creían en que podían hacerse cargo de las cosas sin la ayuda de Jesús. ¡Qué error más fatal! El día que una iglesia decida hacer lo que el Señor Jesús en su palabra, o en la palabra de Dios, no fue lo que Él dijo que hiciera, se acabó esa iglesia para el Señor y no se llamará más iglesia del Señor. Por eso es importante hacer lo que nos indica la palabra de Dios y lo que el Espíritu nos revela, porque el Espíritu a la fecha habla, porque mora en nuestros corazones y en nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Ellos creyeron, por ser personas económicamente prósperas, ellos creyeron y pensaron de que para qué Dios, ya Dios no servía. Qué error más fatal. O sea, ya el que me suplió todas las necesidades, como ya me suplió, ya no me sirve, chao, que le vaya bien. No, el compañerismo debe permanecer siempre, tenga que comer o no tenga que comer, esté enfermo o esté sano. Tiene que ser siempre el compañerismo con el Señor Jesús. Ser fiel, eso es ser fiel. A pesar de que la situación no se vea como muy buena, a pesar de que las circunstancias que estamos viviendo no sean como las mejores ni las óptimas. Si tiene que comer arroz con huevo, huevo con arroz durante un mes, gracias a Dios por estos ricos alimentos, bendícelo, santifícalo y te damos gracias, Señor. Sabiendo que Dios en cualquier momento puede suplir algo más o algo diferente, pero es creerle a Dios. Por eso Él hace esta gran invitación, para que nosotros podamos dejarle entrar a nuestra vida, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, y podamos conocer el diseño y el propósito que ya está escrito en su palabra. Eso es lo importante. Aquí el autor dice que cualquier persona creyente, incluyendo los miembros de la iglesia, pueden enredarse tanto en actividades religiosas y cosas del mundo que pueden olvidar que son salvos. Y nos puede pasar, porque entramos en tanta cosa, en tantas actividades y nos metemos en tantas cosas, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios y al final no estamos cumpliendo lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos. Y esto es importante. Como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser nuestra aptitud. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa debe ser la pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Está pasando esto y esto y esto. Bueno, sí, Señor, está bien, lo estoy viendo con mis ojos, pero ¿qué quieres que haga, Señor? Esto es lo importante. Y sigo leyendo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hace referencia a 1 de Pedro 1:9. Cada miembro de la iglesia debe tener el anhelo de tener un compañerismo cercano con el Señor Jesucristo, una relación constante. Esto no es una relación de videollamada por WhatsApp o por Facebook o por Messenger. Esto es continuo.
de día a día. Algo interesante que me gusta a mí de un tipo de religión, que ellos las 3 veces al día buscan la presencia de Dios. ¿Cuántas veces la buscamos nosotros? Y Él nos invita en todo tiempo y en todo momento a buscarle su presencia, a buscar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, el firmamento. Sigo leyendo. En este mensaje oímos por última vez la exhortación de que debemos despertar nuestro entendimiento, poner en marcha nuestras mentes y ponerle atención a las cosas que Jesús les dijo. Entender, mente y atención. Lo que dijo en su palabra y lo que quiere que hagamos. Es tan sencillo, y a veces nosotros nos complicamos la vida y la existencia pensando que es algo extraordinario que hay que hacer. Llegar al Señor Jesús con tan solo decirle: Señor, mira, estoy pasando una situación difícil, pero no quiero que entiendas que me acerco a ti por la situación difícil, sino porque he tomado decisiones durante toda mi vida que no me han llevado a nada bueno, y estoy aquí de mal en peor. Necesito tu consejo, necesito de tu ayuda. Vemos una actitud humilde, reconociendo, entendiendo y buscando la presencia de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia, la humildad. Reconocer que yo, sin Dios no soy nada y fuera de Dios nada soy. Que el que me sostiene hasta el día de hoy es su amor y su misericordia, su fidelidad. No es porque yo me lo merezca, es porque su amor y su misericordia Él lo quiso así. Dios nos ha dado la capacidad para oír y entender. Él ha puesto en marcha el principio de la fe, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es por el oír al vecino, a la vecina, al fulano, al sultano, al mengano, no. Es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, recite la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Si la quiere hacer en voz alta, hágalo para que usted la escuche y se retroalimente. Pero es por la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. No es lo que yo estoy diciendo, es la palabra de Dios. Depende de nosotros si usamos lo que Dios nos ha dado para dirigir nuestras acciones y moldear nuestra fe y práctica. ¿De quién depende? Él ya nos dotó. Él nos dotó. Nosotros tenemos 5 sentidos para percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Estamos dotados. ¿Pero de quién depende? De mí. Está como el rey David, el cual mandó a matar a su general, de su ejército, su soldado, Urías el Eteo, y se quedó con la esposa. Pero ¿qué hizo él? Él reconoció. Él tenía claro que había pecado delante de la presencia de Dios, y Dios lo perdonó o no lo perdonó. Claro que Dios lo perdonó. Salmo 51. Léaselo. Es un bonito ejemplo de oración. Si le cuesta orar, si le gusta orar, enhorabuena. Pero si le cuesta orar y no sabe cómo orar, léase el Salmo 51. El Salmo 51 describe todo lo que somos nosotros los seres humanos, pecadores delante de Dios, concebido en pecado. Y ahí sigue leyendo. Pero vemos cómo el Señor Jesús hace una invitación a nuestra vida. No perdamos esa oportunidad que Dios hace. Vamos a cerrando. Aquí voy leyendo lo que dice como las conclusiones. Conforme
Vemos en retrospectiva estos mensajes a las 7 iglesias de Asia. Debemos volver a notar lo aplicable y práctico que son estos mensajes. La iglesia en la que estamos adorando ahora mismo es como una de las 7 iglesias. Eso es así porque sus miembros son iguales a las personas descritas en estas cartas. No hay una moral ni una seguridad corporativa. Unas iglesias no están conformadas por edificios y bancas, sino por personas. Una iglesia no es más espiritual que la gente que la compone. No es más sabia ni es más cerca del Señor. No está más cerca del Señor. Y no se conforma más a una voluntad de cada miembro de manera particular. A medida que estudiamos estos mensajes, por favor leámoslos una y otra vez, porque se podría decir que son un último mensaje a las iglesias de Jesús para toda la era eclesiástica. Tome personalmente las exhortaciones e invitaciones dadas aquí. Vea sinceramente su propia vida y por la gracia de Dios atienda la invitación del Espíritu de Dios y haga las correcciones espirituales necesarias para que Jesús pueda poner delante de usted las puertas abiertas del servicio y las maravillosas bendiciones del galardón eterno. O sea, el Señor nos está esperando, pero de nosotros depende si tomamos la decisión. Lo ideal es que podamos escuchar lo que quiere decir o lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero lo importante es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y ese es el tema central de la palabra de Dios. Y para que el Espíritu pueda morar en nuestras vidas, tenemos que cumplir con esta condición, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos 4 preguntas para responder. La primera es: ¿de qué manera el autoengaño produce espiritualmente cristianos tibios? ¿De qué manera el autoengaño produce espiritualmente cristianos tibios? Es creer que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciéndolo de la mejor manera, como le pasó al apóstol Pablo, que mencioné anteriormente, que él pensaba, por andar atacando a la iglesia, matando, esposando y maltratando, creía que estaba haciendo lo correcto, mas sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, se dio cuenta que no era así. Es creer que conocemos la verdad, pero en realidad no la conocemos. Y eso le pasaba al apóstol Pablo. Creyó conocer la verdad, pero no lo era. Y nótese que el apóstol Pablo era un doctor en la ley, o sea, el hombre era un erudito y se rozaba y instruía con otros eruditos. La segunda pregunta: ¿cómo contribuye un estilo de vida confortable al enfriamiento espiritual de una iglesia? ¿Cómo contribuye un estilo de vida confortable al enfriamiento de la iglesia? De ahí vemos el ejemplo de la Odisea. Ellos creían que por tener posición económica, por la prosperidad económica que ellos mantenían, ellos consideraron que ya no necesitaban de Dios, y esto jamás puede pasar por nuestra mente. Nosotros siempre vamos a necesitar la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, obviamente que nuestra vida espiritual va a ir para abajo, va decayendo, ¿verdad? ¿Cuál fue el consejo de Jesús a la iglesia de la Odisea? Este está en el capítulo 3, 18, lo voy a leer. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos cómo Dios, o cómo el Señor Jesús habla aún a la iglesia y le da recomendaciones o pautas a seguir para que pueda vivir una vida saludable
digamos, a nivel cristiano o espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones de vencer la apatía espiritual? Está en el versículo 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado por mí con mi Padre en su trono. O sea, que vamos a estar con Él. La apatía prácticamente se puede vencer también buscando la presencia de Dios, orando y buscando la presencia de Dios. Y Señor, aquí estoy, Señor, y qué hago y qué no hago, es buscar la presencia de Dios. Es la única forma, no hay otra forma. Y esto es importante, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios que nos la revela, que nuestras vidas son transformadas, solamente a través de Él. Que el Señor los bendiga, y espero que el estudio sea de agrado y que lo puedan disfrutar. Amén. Vamos a concluir con un último canto. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la vida eterna Cristo he llegado, la vida Amén. Que el Señor me los bendiga.